Seguimos con este repaso deportivo y como todos los lunes tenemos la posibilidad de hacer este recorrido histórico por jugadores y personalidades marplatenses que se han destacado en el ámbito del fútbol, con Ricardo Juan, que es nuestro columnista y que nos da esa posibilidad de conocer historias. Y en este caso esa historia tiene que ver con una persona que ha marcado de cierta manera no solo en lo futbolístico, sino también como director técnico y como formador en esa trayectoria, que es Daniel El Toro Abelén. ¿No, Rica? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Así es. Bueno, estamos hablando de alguien que dejó su huella como jugador en las canchas de fútbol de Mar del Plata, también como entrenador y también como formador de entrenadores en la escuela de director técnico de ATFA de aquí de Mar del Plata. Así que alguien también a quien se extraña mucho. Hace poco más de un año que falleció el Toro Daniel Abelén y que, bueno, es reconocido no solamente por su calidad como jugador, por su capacidad como entrenador, sino como su don de gran persona y siempre predispuesto a colaborar con el crecimiento del fútbol de la ciudad, y un trabajador incansable desde ese lado, un luchador en todo sentido. Que bueno, vamos a repasar hoy su recorrido futbolístico de una persona que respiraba fútbol realmente, ¿no? Respiraba fútbol, exactamente, y vamos a empezar este recorrido así. 29 de agosto de 1953 nació el Toro Abelén y comenzaba a contarnos un poco su historia. Sí, nació en Berisso, no es una persona que haya nacido aquí en Mar del Plata. Hizo las divisiones inferiores en Gimnasia y Esgrima La Plata. Luego pasó a Estudiantes de la misma ciudad porque un entrenador que tenía en Gimnasia cruzó de vereda y se lo llevó. Y el Toro Abelén llegó a tener buenas actuaciones en reserva en Estudiantes y debutó en la primera en un amistoso en Uruguay. Pero a los 20 años, cuando estaba empezando su carrera en la primera de Estudiantes, tuvo un cruce ni más ni menos que con Carlos Salvador Vilardo. Y ahí lo fletaron. Claro, un prócer de Estudiantes. Y habla un poco también de la personalidad del Toro, ¿no? De poder llegar a establecer una discusión o un contrapunto con alguien como Vilardo, ¿no? Bueno, lo cierto es que Estudiantes decidió cederlo y él eligió venir a Mar del Plata con 20 años a Kimberley. En 1974 ese club fue el que apostó por él y el Toro inicia allí un romance con Mar del Plata porque realmente es la ciudad que lo termina de enamorar y salvo esporádicas ocasiones se instaló en esta ciudad. Obviamente tuvo su recorrido también por el fútbol grande y ahora lo vamos a repasar también. A ver, seguimos repasando esto que vos contabas. Bueno, su historia también con su familia, que se enferma su padre. Exactamente. Bueno, él al venir a Kimberley juega el primer año, su padre se enferma, entonces vuelve a Berisso y va a jugar a Villa San Carlos en la primera C. Y luego vuelve a Mar del Plata, donde San Lorenzo es un equipo que apuesta por él, le permite, después de pasar por Talleres de Mar del Plata, por Círculo Deportivo, por Mitre, él empieza a jugar en San Lorenzo, que es el club que le permite proyectarse a nivel nacional, jugando los torneos nacionales, y allí tiene la posibilidad después de pasar a Estudiantes de Olavarría. Vuelve a San Lorenzo y allí lo contrata Huracán de Parque Patricios, donde llegó a jugar, exactamente, donde llegó a jugar en un torneo metropolitano en 1982, jugó 8 partidos para Huracán de Parque Patricios el Toro, después jugó en Sarmiento de Junín. Estamos hablando de un mediocampista zurdo, muy inteligente, jugaba de número 8, se tiraba bastante a la derecha, pero era un mediocampista muy inteligente, de calidad, y si bien no era demasiado habilidoso, tenía una capacidad de saber las cuestiones del mediocampo, dónde jugar, a quién pasársela, cuándo resolver, cómo, y un despliegue físico envidiable, que era algo de una característica que lo resaltaba muchísimo, ¿no? Parecía que tenía 3 pulmones. Todas. Sí, claro, enganchaba para adentro porque tenía ese perfil zurdo, pero sobre todo tenía un despliegue en el mediocampo que era descomunal y que era algo que vos te encontrás con gente que jugaba con él en esa época y dicen, no, era terrible lo que corría el Toro, tenía como 3 pulmones, como decíamos. Bueno, esa fue un poco su destaque
ataque en un momento también de muy buenos futbolistas de Mar del Plata, donde no era tan fácil destacarse y jugar, sobre todo porque traían muchos refuerzos de afuera también los equipos, ¿no? ¿Qué tenemos más para contar del Toro? Ahí tenemos bueno, también que después de su época como jugador, en la que también pasó por Peñarol, por Independiente de Mar del Plata, terminó su carrera en River a los 37 años, fue entrenador y allí también tuvo sus virtudes tanto en lo formativo como a la hora de dirigir en Primera División. Fue campeón con Kimberley, allí se destacó como entrenador, también dirigió en Boca. El último club que dirigió fue Amigos Unidos de Balcarce, pero donde realmente dejó su huella fue en la Escuela de Técnicos de ATFA, de aquí de Mar del Plata. No hay alumno que haya pasado por... Lo tuve, bueno, por el Toro Abelén, yo lo voy a decir ahora en esta última parte, pero es un amigo, para mí yo lo conocí como un alumno de la Escuela de Entrenadores de fútbol y terminé siendo amigo de él, pero porque él también tenía esa... Era muy difícil, ¿no? No sentarse a tomar un café y hablar y no aprender de alguien que tenía los conceptos tan claros, que era tan generoso para explicarle a nosotros los periodistas y a cualquiera el concepto que necesitaras incorporar, y un apasionado, ¿no?, de fútbol. Él siempre que recorría las canchas decía, bueno, en el fútbol de Mar del Plata, cuando van a analizar un partido, ojo, los periodistas no piensen que están analizando la Champions League ni lo analicen con esa óptica, ¿no? Hay que tener en cuenta el contexto, la realidad que se vive acá. Dónde se juega y el lugar. Exactamente, así que, bueno, nada, cada vez que te lo cruzabas era un chiste, una charla. Y en una mesa de café mover todos los vasos, las tazas, armar la táctica, bueno, todo lo que él transmitía, realmente un apasionado que dejó sin dudas un gran recuerdo, una presencia muy fuerte que se extraña mucho. Y bueno, falleció el Toro en el 2021, en febrero. Y no hay alumno del curso que lo haya olvidado, lo recuerdan todos. Inclusive una de las aulas de la escuela lleva su nombre. Parece mentira, ¿no?, que no esté en ese lugar, pero sin duda que uno de los grandes personajes que ha dejado el fútbol de Mar del Plata. Hermosa historia compartida hoy sobre el Toro Abelén, un histórico de Mar del Plata sin lugar a dudas, que ha trascendido, como decía Ricardo, no solo desde lo futbolístico como jugador, sino también como director técnico y como formador de directores técnicos, que es trascender un poco más allá en la vida. Rica, como siempre, te agradecemos. ¿En dónde te pueden encontrar? @RicaJuan en Twitter, ahí podemos compartir algunas cuestiones de fútbol, notas y demás. Así que bueno, y además aquí todos los lunes para seguir hablando de fútbol, que es lo que nos gusta. Exactamente. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con mucho más.